Estamos muy felices de tener con nosotros al director de la Fundación EULAC, doctor Adrián Bonilla. Hemos preparado un pequeñísimo video que resume un poco la historia de esta relación birregional que está a la base de nuestra Fundación EULAC y de tantos logros en la construcción precisamente de la relación Unión Europea-América Latina. En 1999, en Río de Janeiro, la primera cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe decidió promover y desarrollar las relaciones hacia una asociación estratégica, aprovechando las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más globalizado, en un espíritu de igualdad, respeto, alianza y cooperación entre nuestras regiones. Una decisión birregional de los jefes de gobierno de los países miembros de la Unión Europea, de la misma Unión Europea y de los 33 países latinoamericanos. Las siguientes cumbres se realizaron en el 2002 en Madrid, en el 2004 en México, en el 2006 en Viena, en el 2008 en Lima, en el 2010 en Madrid. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, facilitó el diálogo birregional. La primera cumbre CELAC-UE se realizó en Santiago de Chile en el 2013, en el 2015 en Bruselas, fue la última. La división latinoamericana, la situación de Venezuela, los intentos del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contacto han sido infructuosos. Cada cumbre ha sido un impulso a la consolidación de la asociación estratégica, gracias a sus declaraciones y su plan de acción. Se han suscrito los acuerdos de asociación con Chile, con México, con Centroamérica, el acuerdo multipartes con Perú, con Colombia, con Ecuador. Están llegando a su fase final la modernización de los acuerdos con Chile y con México. Se acaba de suscribir el acuerdo comercial con el Mercosur. Han sido creadas alrededor de esta voluntad política estructuras que coadyuvan a la asociación estratégica, como es la Asamblea Parlamentaria Eurolat, el capítulo de género, la cumbre académica. Por voluntad política se crea la Fundación EULAC, destinada a reforzar las sociedades desde el empresariado, la academia, los sectores sociales, las sociedades civiles de ambas regiones. Creada en mayo del 2010, la Fundación EULAC desde noviembre del 2011 trabaja desde Hamburgo, Alemania, compuesta por 62 miembros, 33 estados latinoamericanos y 28 de la Unión Europea y la misma Unión Europea. La Fundación EULAC además promueve valores comunes como son la democracia y el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad y los derechos de la persona, la tolerancia, las sociedades inclusivas y cohesivas. Propone un diálogo entre ambas regiones, amplio, regular y fluido. Adrián, qué gusto tenerte con nosotros. Es verdaderamente, yo me siento particularmente feliz de que un académico esté cubriendo este alto cargo, porque además que seas latinoamericano, que nos va a permitir esa sensibilidad particular, reconociendo todo el trabajo que ha sido hecho por los anteriores directores, desde el embajador Valdés, que fue quien tomó por primera vez, digamos, las riendas de esta institución. Luego Paula Madei, que prácticamente se ocupó de su estatus, ¿no? O sea que hemos pasado de posicionamiento a creación de un estatus y ahora nos contarás tú a qué cosa nos estamos acercando. Pero primero yo tengo que decir de que tú eres una persona. Eres doctor y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. Además, antes de ser nombrado en este alto cargo, tú has ocupado el cargo de Secretario Nacional Nacional de Educación Superior en tu país. Precisamente yo esta mañana he llamado a la Embajada de Ecuador para hacerles conocer que te íbamos a entrevistar, para que ellos también sientan el orgullo que me imagino todos los latinoamericanos sentimos de que tú estés en este cargo. Además, has sido secretario general para toda la región de la Flaxo, que es una cosa sumamente importante porque se ocupa de las ciencias sociales. Además, has sido director de la sede de Ecuador de ese organismo también en tu país. Bienvenido, Adrián. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversación panorámica. Siempre es un medio de comunicación que trata con profundidad, con seriedad y que además visibiliza mucho
la relación entre las dos regiones, ¿no? Entre América Latina y el Caribe y Europa, que en estos momentos está atravesando, como el resto del mundo, por un periodo especial marcado por las limitaciones, pero también por las oportunidades que pueden producirse como resultado de la pandemia que el mundo entero está viviendo. Mira, yo de frente paso a algo. Las dos conquistas, porque la ratio principal de la Fundación EULAC es la sociedad civil en todas sus expresiones académicas, económicas, comerciales. Yo paso a decirte que uno de los que yo considero grandes logros de la Cumbre de Santiago, donde precisamente la CELAC ya está posicionada como grupo latinoamericano amplio, ¿no? Ha sido el capítulo de género y la cumbre académica. ¿Qué opinión te merece desde el momento que el programa de la CELAC no incluye nada de todo eso? Bueno, lo que nosotros tenemos es una guía de acción que está marcada por las políticas que los jefes de Estado de los dos lados del océano, de Europa y de América Latina y el Caribe, acuerdan para ir hacia adelante. Entonces, los documentos de acuerdo entre las dos regiones son documentos válidos y de una u otra manera son asumidos como política de las dos regiones. En el ámbito de la educación superior, lo que los jefes de Estado de las dos regiones se propusieron es la construcción, es ir hacia adelante en la construcción de un espacio común de educación superior, sí, que tiene una serie de dimensiones, ¿no es cierto?, que tiene que ver no solamente con la docencia y en la docencia, por ejemplo, escenarios que tienen que ver con acreditación, con intercambio de estudiantes, con intercambio de profesores, con reconocimiento de estudios equivalentes en la una y en la otra región para beneficio de los muchachos y de las chicas que estudian, sobre todo en las universidades y particularmente porque el intercambio se da sobre todo en el área del posgrado entre América Latina y Europa. Entonces, la idea del espacio común de educación superior tiene que construirse, es un poco compleja, con los actores de la educación superior. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras dimensiones de la vida social que los gobiernos normalmente regulan, en el ámbito de la educación superior, tanto en América Latina cuanto en Europa, los actores son básicamente autónomos. En términos de sus políticas académicas, son las universidades. Hay muy pocos países en donde las universidades, por ejemplo, no son autónomas. Entonces, los actores son complejos porque tenemos sistemas nacionales de educación superior con más o menos regulación al uno y al otro lado del océano. Bueno, en Europa tenemos un régimen común ya desde finales de la primera década de este siglo, que es el régimen de Bolonia, una serie de acuerdos que pudieron homologar, homogeneizar, todavía no ha terminado el proceso, las diferentes formas de aprendizaje en educación superior que existían en Europa. Y en América Latina tenemos muchas afinidades, pero todavía sistemas de educación superior algo heterogéneos. Países en donde existe una regulación importante, países donde existen procesos de evaluación que están normados desde las entidades gubernamentales y otros países donde los procesos de evaluación corresponden a las propias universidades. La forma misma de la gestión de la educación superior puede cambiar de Centroamérica a Sudamérica. Entonces, el construir un espacio común de educación superior es un proceso complejo. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere entonces la participación no solamente de los actores gubernamentales, sino de los actores de la sociedad, en el caso de la educación superior, de las universidades, pero las universidades son, como su nombre lo indica, amplias, universales en términos del conocimiento que se produce y que se enseña, y avanzar en un proceso de un espacio común implica crear este tipo de consensos con distintos actores institucionales.
pero también múltiples dimensiones en la docencia, en la investigación. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de investigación, vamos a encontrar que existen decenas de miles de estudiantes de origen latinoamericano y caribeño en universidades europeas haciendo posgrado, pero también vamos a encontrar muchísimos estudiantes europeos en universidades de América Latina y del Caribe, y vamos a encontrar muchísimas investigaciones sobre América Latina y el Caribe o sobre Europa que se producen en una y otra región. Entonces, este tipo de prácticas que ya existen y que existen más allá de lo que los jefes de Estado puedan presumir en sus declaraciones, sin embargo, de que esta es bastante amplia, son las que, por mandato de esos mismos jefes de Estado, la Fundación EULAC tiene que visibilizar, articular, coordinar. Uno de los proyectos importantes que quisiéramos nosotros desarrollar, por ejemplo, en el año 2021, es uno que tiene que ver con investigadores jóvenes, muchachos que están terminando sus estudios doctorales, que están en su fase de tesis, por ejemplo, en una y otro lado, personas que se han graduado en los últimos 5 años, que están con lo más avanzado del conocimiento en sus cabezas, ¿no? Y ahí lo que necesitamos, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, son formas en que ese conocimiento pueda aterrizar en la sociedad y producir transformación, es decir, lógicas de innovación. Es mucho lo que hay que hacer, pero hay que comenzar por algo, ¿no? Hay que comenzar por algo, y siendo mucho, esta enorme tarea no puede dejar de ser asumida en la medida de lo posible, ¿no? De lo posible, de aquello que sea concreto, porque se ha trabajado también muchísimo sobre el tema y hay básicamente una serie de consensos entre Europa y América Latina en esa dirección, pero lo que se requiere es aterrizarlos de alguna manera, empezar a aterrizarlos. Hablando de aterrizaje, en este momento estamos a un futuro, tal vez de corto plazo, post pandemia, donde vemos que la Unión Europea va a activar sobre todo el Green Deal. O sea, todo va a ser verde. Partimos todo desde cero porque tenemos que enfrentarnos a una nueva situación. Pero creo que América Latina se va a enfrentar a un menos cero, digamos, bastante notable. Sin embargo, podría ser también una gran oportunidad de difundir en América Latina la economía circular, que sin necesariamente ser un Green Deal, porque ya estamos viendo que en Europa los sistemas de producción están dando un aceleramiento enorme, incluso el tema del digital está acelerándose y contribuye al Green Deal. ¿Cómo es que podemos, o qué es lo que tú tienes pensado dentro de la Fundación EULAC que puede llegar realmente a mantener un cierto nivel de diálogo entre ambas regiones en este aspecto? Ahí tenemos algunas condiciones, algunas externalidades, para usar el lenguaje de los economistas, sobre las cuales ni en Europa ni en América Latina existe absoluto control, porque tienen que ver con un hecho que va más allá de la voluntad de las políticas y de los gobiernos, que es la forma que la globalización va a tener en la pandemia, ¿sí? No creo que estamos todavía en condiciones de hablar de una post-pandemia ni en el año 2020 ni en el año 2021, en el futuro previsible, porque, bueno, todavía no tenemos una vacuna, no sabemos cuándo la tendremos, no tenemos la capacidad de adivinar la eficacia de las distintas vacunas que van a salir a disposición de las sociedades, ni las capacidades, nos dicen los epidemiólogos, de mutación del virus, que es una realidad con la que hay que contar, como todos los demás virus que el planeta, que la humanidad ha padecido. Entonces, creo que de lo que estamos hablando es de un periodo, sí, de algún tiempo, que va a ser marcado por los hechos económicos, políticos y sociales que la pandemia ha producido.
En términos económicos, tú estás mencionando el tema, lo que nosotros vamos a asistir, que está previsto por todos los organismos multilaterales y que va a ser especialmente dramático en América Latina y el Caribe, es a una contracción de la economía global. ¿Sí? El conjunto de la economía del planeta va a producir menos en términos de intercambio. Vamos a tener menos demanda de bienes y servicios, no solamente de los bienes y servicios que se producen en Europa y en América Latina, a nivel global. Vamos a tener actores que antes tenían una demanda muy importante. En el caso de América Latina, los actores más importantes siempre fueron Europa, Estados Unidos, China. Bueno, la demanda se va a contraer también porque esas economías se van a contraer como las del resto del mundo. Y esto tiene distintas implicaciones. Si hablamos de América Latina y el Caribe, vamos a mirar que estas lógicas de inserción en la globalización en los últimos 30 años supusieron en buena parte de los países también modelos de primarización, es decir, de sistemas productivos que se orientaron hacia lo que la demanda internacional requería, bienes agrícolas, bienes energéticos, minerales. Bueno, si tenemos una contracción global, los precios están cayendo, van a caer y no van a volver a levantarse a los niveles que conocíamos en el año 2019. ¿Qué supone esto? Supone la necesidad de comprender que no se trata solo del comercio internacional, que el comercio internacional es básicamente una expresión, una manifestación de algo más profundo que tiene que ver con los sistemas productivos mismos y con la forma como la economía global se organizó. Probablemente vamos a requerir en América Latina y el Caribe de la reactivación de los mercados internos, pero dada la dimensión de nuestros mercados internos, salvo el caso de México o de Brasil o de Argentina, que son las economías más grandes, pero ni aún ellos tienen mercados internos suficientes como para dar salida al conjunto de expectativas que una reprogramación de la producción implica. Creo que vamos a tener que pensar en cómo reactivar los sistemas de integración que están funcionando, que funcionan muy bien, ¿no? Pero tienen que funcionalizarse a nuevas necesidades. Los sistemas de integración antiguos que han funcionado y que regulan las relaciones bilaterales de comercio entre todos los países, como el SICA en Centroamérica, o el CARICOM, o la Comunidad Andina, o Mercosur, probablemente van a tener que ser reactivados. Y las lógicas productivas para la exportación, ¿sí?, a mercados lejanos como los de China, Europa o de Estados Unidos, probablemente van a tener que reconvertirse, pero esto va a significar un tema importante que abre la oportunidad. Ahí sí, por ejemplo, de pensar en economías que puedan sustentarse, economías de carácter circular que puedan eventualmente reciclar, ¿sí? Producir menos desperdicios para que haya más posibilidades de activar la capacidad de consumo de las personas de acuerdo a sus necesidades y no necesariamente a las lógicas de expansión económica válidas o previas antes del COVID. Entonces, pero esto significa, ¿sí?, la idea de economía circular significa que hay que pensar en un mercado global de la economía circular, porque a pesar de que la economía global se constriña, se reduzca, se contraiga, no va a dejar de ser global. Yo veo un panorama un poco complicado desde el punto de vista de la integración, o mejor dicho, de la desintegración latinoamericana. Cada proceso de integración tiene un pedazo que se está cayendo. Mercosur, Venezuela. La comunidad andina, Bolivia, que ni siquiera ha querido adherirse al multipartes. Centroamérica, Nicaragua. O sea, ¿no te parece que más bien la Unión Europea, el Parlamento no, porque continúa con sus resoluciones, pero que tal vez la Unión Europea no ha ejercido un efecto o una presión, o que tal vez la debe de ejercer, aún está a tiempo,
Porque yo veo esta crisis, la crisis que es global en toda América Latina, mucho más grave de la que en su momento, en los años 80, hubo en Centroamérica. ¿Qué cosa crees que las sociedades civiles, nosotros, la academia, el empresariado, porque todos nos vemos afectados con esta, sobre todo, dificultad de transferencia del modelo europeo en nuestras sociedades? Porque el factor principal es esa, la no asimilación de las normas, que es el entramado básico para poder llevar adelante una integración o para llevar adelante la creación de un mercado único, único relativo, pero al menos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, me parece que hay muchos elementos que pueden emularse en América Latina del sistema de integración europeo, pero creo que la región tiene antecedentes históricos distintos. Acordémonos que la integración europea es el producto no solamente de la necesidad de expansión económica de sus países, sino que es el producto de la necesidad de encontrar un régimen económico que garantice la ausencia de conflicto bélico luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que devastó el continente, que devastó Europa entera, desde los Urales hasta el Mar del Norte, ¿no? Desde el Báltico hasta el Mediterráneo. No es lo mismo en el caso de América Latina, porque además tienes históricamente explicaciones diferentes. El caso de las economías latinoamericanas, en términos económicos, estoy hablando puramente, no solamente políticos, sobre todo económicos, es el caso de aquello que los economistas de la CEPAL, por ejemplo, desde la década de los años 50 del siglo XX, sin que jamás se haya producido una retracción de la hipótesis, fueron concebidas o fueron conceptualizadas como economías periféricas en un mercado de trabajo de carácter global que se constituye desde el siglo XVI y XVII y que pasa por distintas fases hasta llegar al momento actual. La forma como las economías latinoamericanas y del Caribe fueron articuladas a los mercados globales es bastante distinta de la forma como las economías europeas pudieron construirse. Entonces, sistemas de integración que tienen que ver con un mercado común, sistemas de integración que avanzaron en lo político hacia instituciones comunes también, que nunca han dejado de tener de todas maneras problemas y algún tipo de asedio, fueron emuladas, reproducidas de alguna manera en toda América Latina, ¿sí? Esto fue la idea de la Comunidad Andina y de Mercosur y del SICA, por ejemplo, pero claro, la forma de inserción de estas economías en la economía mundo, en la economía del mundo, es distinta, porque son economías que en una globalización que no depende de ellas, se insertan en términos de competencia y no de complementariedad. Entonces tenemos muchas economías latinoamericanas que producen, porque el mercado mundial así lo demanda, más o menos los mismos productos con diferentes estructuras de trabajo, en fin, y esto vuelve difícil tener sistemas de integración que sean complementarios porque no estamos vendiendo a la región principalmente, salvo en comercio bilateral, sino a los grandes mercados internacionales que de una u otra manera perfilan la forma como se produce. Esto es lo que ocurrió y se aceleró a lo largo de los últimos 30 años. Y de lo que se trata ahora es tal vez de retomar, diría yo, esta es la oportunidad que la pandemia ofrece, de retomar las premisas de los modelos de integración de finales de los años 60 del siglo XX y 70, que lo que pretendían es una planificación mínima para construir grandes mercados internos subregionales, ¿no? Que permitan, así se veía en esa época, la industrialización de los países. No tiene mucho sentido pensar en un modelo de sustitución de importaciones parecido al de los años 70, pero sí en un modelo de construcción de mercados internos que permitan que las economías nacionales
puedan desarrollarse y fijarse en posibilidades de demanda que van más allá de los límites internos en economías y en países que por sí solos tendrían muchas dificultades, pero que asociados tendrían muchas oportunidades. Sin duda, aquí habrían dos aspectos que tal vez agregaría, que lamentablemente ha ido más bien muy dinámica el tema de la corrupción, podemos llamar birregional. Lo hemos visto en el tema de partidos políticos, con algunas realidades latinoamericanas, el tema de Podemos, el tema de 5 estrellas en Italia, o sea, hay algo que se está moviendo que definitivamente hay que tomar conciencia y sobre todo la otra parte que me parece muy importante, pensando precisamente también en la economía, pero la economía de la buena, no la economía de la mala, es cómo poder acercar, como ya ha sido hecho en las diferentes cumbres Unión Europea, América Latina, estas reuniones empresariales, donde puedan no tanto ser ofrecidas empresas para que actúen acá, sino tal vez para que las mismas empresas se inspiren, las latinoamericanas se inspiren de un modo de producir, un modo de trabajar a la europea. ¿Crees que sea eso posible o es prácticamente una utopía? No, pero o sea, yo creo que hay modelos que funcionan muy bien en Europa y otros que funcionan muy bien en América Latina. Creo que América Latina y el Caribe no va a ser Europa, ni Europa se va a convertir en América Latina y el Caribe, se van a mantener una serie de identidades, hay lógicas que pueden reproducirse y que están muy bien, pero cada una de las economías de la región o de los sistemas educativos de la región responde a estímulos de carácter de América Latina, pero también de Europa. Responden a estímulos de carácter cultural, a estímulos que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con aquello que en los distintos países se considera, por ejemplo, vivir bien, que no tiene que ver necesariamente con los mismos patrones de consumo, porque los patrones de consumo son culturales también, y entonces es como muy difícil medir con una sola forma o de una sola forma el grado de satisfacción de las sociedades. Lo que sí está claro, y esto vale para América Latina, el Caribe, Europa y el resto del mundo, es que la forma actual de la economía global no es sustentable en términos de los recursos que el planeta mismo tiene. Esto está perfectamente claro. Y avanzar en estas lógicas de economía circular, de Green Deal, de economía sustentable. Bueno, esto es una necesidad. Y, por ejemplo, los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, estos que se previeron para el año 2030, el año 2030, son objetivos de desarrollo que tienen que ver con el bienestar de las poblaciones, fundamentados, diría yo, no necesariamente en la riqueza, prosperidad de las personas como individuos, pero sí en sociedades que brinden acceso a sus ciudadanos a servicios básicos para que ellos puedan desarrollarse de manera libre en términos económicos y políticos también. Entonces, si en lugar de mirar cómo reproducimos otros esquemas en Europa o en América Latina, porque bien podríamos decir, Europa requeriría emular lo que hacen los coreanos, los japoneses, los chinos o los australianos, también sería como difícil plantear aquello. Pero tenemos una serie de objetivos que son objetivos válidos para todas las sociedades que tienen que ver con el acceso de las personas a servicios básicos como agua potable, como electricidad, como educación, como salud, como vivienda, que son la segunda parte de los antiguos objetivos del milenio, que son los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, que son de una u otra manera la guía de lo que podrían ser economías necesarias para las poblaciones en regiones como las de América Latina, el Caribe y también Europa, ¿no? Y también Europa, porque todos atravesamos en distintos grados de
problemas similares. Y claro, las necesidades son distintas en diferentes partes del planeta. Así es. No, me refería en el tema de economía circular en particular al hecho de que Europa tiene mucho interés en nuestros sistemas ancestrales. Por ejemplo, la tintura de los tejidos, la manera incluso también de conservación. O sea que habría una posibilidad de intercambio realmente fructífero que nuestras comunidades ancestrales tienen, poseen y que también nosotros mismos ni las conocemos debidamente y no las hemos debidamente tampoco puesto en evidencia. Un elemento también para la economía circular. Bueno, yo voy a dar paso a algunos comentarios que han llegado. Un saludo afectuoso de Héctor Casanueva. Saludos Isabel, saludos también para el director de ULAC. Felicidades y éxito en su nueva gestión. Muy interesante perspectiva del espacio común de educación superior desde el Foro Académico Permanente Alcue. Estamos trabajando en ello desde la Cumbre de Santiago 2013, cuando con el apoyo de EULAC esperamos seguir trabajando con el director Bonilla para ello, pues contar con este referente que ya ha reunido a más de 2.000 participantes en 3 cumbres académicas y 9 encuentros temáticos. Que los amigos, que los colegas deben contar todavía con la Fundación EULAC porque se trata de un propósito permanente, ¿sí? De hecho, tuvimos que haber realizado otro foro y varios encuentros en este año que no fueron posibles debido a la pandemia. Este ha sido un gran problema porque, para la Fundación particularmente, porque la misión de la Fundación es vincular a la sociedad civil, tejer redes, organizar el encuentro entre las dos regiones, y esto suponía, en términos convencionales, siempre mucha movilidad de personas y mucha gestión en estos escenarios, ¿no? Esto lo continuamos haciendo en términos virtuales, pero la naturaleza misma, por ejemplo, de estos grandes foros de educación superior, de estos grandes espacios que se organizaban antes, era que las personas pudieran encontrarse. Podemos reproducirlos de todas maneras en términos virtuales, pero las ventajas del encuentro personal no son las mismas, porque estamos hablando de 2.000 personas en los últimos años. Estamos hablando de encuentros, de espacios de 500, 600 personas en cada una de las ocasiones. Esto virtualmente, en teoría, es posible hacer, pero, y hay que intentarlo, pero no es exactamente el mismo resultado. Entonces hay que reconvertirse, hay que pensar de distinta manera. Tal vez en el próximo año podamos organizar algo parecido, pero en estos momentos hay que tratar de crear iniciativas, imaginar respuestas alternativas que permitan mantener los vínculos, y si en algún momento estos vínculos van a ser puramente virtuales, bueno, hay que apostar por esta posibilidad. Pero mientras tanto, estas cumbres científicas se han dilatado porque son imposibles de materializarse en estos momentos, y en el año 2021, bueno, tendremos que realizarlas, ojalá se pueda hacer, y si no, bueno, irnos hacia cumbres puramente virtuales, cambiar totalmente el formato para tratar de conseguir objetivos similares, porque no es lo mismo estar durante 2 o 3 días en un mismo espacio físico, una cantidad de delegados, que estar 2 o 3 días pegados a la computadora. Esto no es posible. Las reuniones, por ejemplo, tienen que ser más cortas, tienen que ser más amenas, tienen que venir con agendas previamente discutidas, de manera que la interacción pueda ser ordenada por estas vías. Entonces sí, hay que pensar esto, hay que pensar en las cumbres académicas, hay que pensarlas para el próximo año. Espero que podamos realizarlas, y si no, hay que diseñar desde principios o finales de este mismo año el instrumento virtual que permita su vigencia, ¿no? Que permita su vigencia.
Bueno, acá continúa Héctor diciendo justamente para encontrar escenarios futuros de salida de la crisis. La Asociación Estratégica UE-ALC es fundamental y un pilar académico es una base para un nuevo modelo de desarrollo. Considero, ahora que estoy más tiempo en Lima, la necesidad de reglamentaciones porque de todas maneras, no obstante que tenemos nuestro sistema productivo, pero hay un tema de reglamentaciones que sería bueno difundir, porque esa falta de reglamentaciones precisamente tutela los derechos de uno y de otro, donde prácticamente la sociedad queda un poco desprotegida y muchas veces el tema de Unión Europea es visto como un tema elitario, no precisamente como es en Europa un tema de orden social, de la base, porque precisamente el empuje de toda la fuerza, sobre todo la sociedad, es la que ha hecho que los demás se regulen. Y los parlamentarios normalmente son la voz que lleva ese pensamiento. Y ahí yo me refiero a la Asamblea Parlamentaria Eurolat, donde tenemos unas dificultades que también sería bueno contribuir a mejorarlas, en que cada país tiene una fecha de elecciones diferente. Por lo tanto, las representaciones políticas de parlamentarios que van llegando a la Asamblea Parlamentaria Eurolat están siempre escalonadas y no precisamente es un cuerpo conjunto. No siendo un cuerpo conjunto, se confronta con un cuerpo conjunto, sí, que es el Parlamento Europeo. O sea que de todas maneras ellos, sin querer, digamos, tienen un poco la agenda en la mano. Y por otro lado, es tan poco conocido este espacio de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, que es determinante también para defender nuestros intereses y nuestras propuestas y hacernos conocer desde el punto de vista legislativo en Europa. Hay poca concepción de lo que verdaderamente viene a ser esta función. ¿Cómo piensas tú que podría también estimularse una participación política de la sociedad, de los jóvenes, en este camino a precisamente construcción birregional? Bueno, creo que la participación es muy importante, pero las posibilidades de que ella exista tienen que ver sobre todo con la capacidad que tengan los organismos internacionales y sobre todo las instancias de trabajo intergubernamental de producir agendas que interpelen las necesidades de los distintos grupos de la sociedad. Si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, con jóvenes, tenemos que pensar en cuáles son las necesidades y expectativas de esos jóvenes, que son las del conjunto de la sociedad, porque la mayor parte, al menos de las poblaciones latinoamericanas, pero también de las europeas, está constituida por personas que tienen menos de 30 años, ¿sí? Esto es clarísimo en América Latina, pero los grupos de menos de 30 años son socialmente muy importantes, definen no el futuro, definen el presente mismo de los aspectos sociales en términos laborales, en términos económicos y también de producción artística y cultural. Entonces, al hablar de los jóvenes, en realidad estamos hablando del conjunto de la sociedad. Y si es que nosotros no tenemos la capacidad de tematizar, de producir agendas que involucren a los jóvenes, en realidad va a ser muy difícil que puedan involucrar o a otros grupos etarios o a otros grupos de la sociedad. Entonces, digamos, la participación política tiene que ver con la capacidad de producir temas que involucren a las sociedades por una parte y por otra con la capacidad que tengan los organismos internacionales y las instancias de diálogo intergubernamental de producir mecanismos de participación. Ahora, los mecanismos de participación normalmente, según la teoría democrática clásica, implican algún tipo de responsabilidad, pero también de participación, no solamente entendida como preocupación de las personas, sino de participación, algún grado de participación en los procesos de toma de decisión, algún tipo de escenario que permita ese vínculo. Esto nos dice la teoría democrática clásica, desde la época de los griegos hasta la literatura del siglo XX. Y esto es lo que hay que pensar. El hecho de que no exista no quiere decir que no pueda existir. Hay que pensar en
en estas oportunidades, en estas posibilidades. De manera que, claro, es muy complejo manejar un espacio intergubernamental, porque finalmente los gobiernos representan las sociedades que se definen a sí mismos como soberanas. Es muy difícil, es muy complejo, pero sí, la agenda global, la agenda internacional es cada vez más de la sociedad, ¿no? Es por supuesto de los estados, es por supuesto de los gobiernos, pero cada vez más de la sociedad. Acá tenemos un saludo desde México. Saludos y muy preocupante, ya que la economía está afectando más la seguridad. Así es, ¿no? En las nociones contemporáneas de seguridad, el concepto se refiere no solamente a la capacidad que tienen una sociedad de proteger sus instituciones, el Estado nacional, por ejemplo, las fronteras, las instituciones, sino a la capacidad que tenemos nosotros de proteger a los seres humanos, ¿no? La idea de seguridad humana es una persona está a salvo cuando esta persona no está amenazada por escenarios, por ejemplo, económicos, y no solamente de violencia. Y muchas veces los escenarios de violencia están superpuestos con los escenarios de carencia de acceso a distintos servicios de las sociedades que son suplidos de una manera irregular por actores ilegales, por llamarlo de alguna manera. Simplemente es un ejemplo. Entonces, sí, la idea de seguridad es una idea que tiene que ver mucho con la sensación de estar a salvo. Y la sensación de estar a salvo depende de la capacidad de acceso a servicios de las personas, por ejemplo, salud, ¿sí? Y sí, por ejemplo, recursos que eviten, que prevengan y que neutralicen la violencia que se produce. Y esto es parte de los problemas, no solamente de América Latina y el Caribe, sino de los problemas de todas las sociedades del mundo. Pero hay sociedades que tienen más recursos que otras, ¿sí? Y en donde estos problemas se ven en determinados momentos como menores. Thornberry nos hace dos reflexiones. Dice, esto está reflejado en la propuesta de un Green Deal, ya mencionado por Isabel. Esta perspectiva puede ofrecer oportunidades a las economías latinoamericanas. Prosigue. En torno al desarrollo social, salud, educación, medio ambiente, consumo responsable. ¿Cómo podría plasmarse esta nueva perspectiva en la institucionalidad Europa-América Latina? Creo que hay dos posibilidades, ¿no? La una tiene que ver, y esto es lo que hablábamos hace un instante con las oportunidades que nos ofrece la pandemia, en esta posibilidad de reestructuración, no solamente del comercio internacional, sino de los sistemas de producción. Tiene que ver con qué es lo que se demanda y qué es lo que, en términos de Green Deal, se puede ofrecer. En el caso de América Latina hay una cantidad inmensa de recursos naturales que no son solamente aquellos de carácter extractivo. América Latina y varios de los países de América Latina son de los más biodiversos del mundo. Hay una capacidad biológica impresionante y es una de las capacidades y una de las necesidades importantes de la humanidad. En el futuro inmediato no estamos hablando de largo plazo. Más allá de los recursos naturales, de extracción como minerales o como petróleo, o como energéticos o como litio, en fin, este tipo de cosas. Pero el aprovechar esos recursos naturales requiere una economía que los demande. Entonces ahí tenemos como dos dimensiones. Una internacional, ¿no? Que tiene que construirse sobre la base de estimular aquello que es sustentable, y otra, las economías domésticas que pueden regularse alrededor de esas mismas lógicas. Es muy difícil que en sistemas no regulados este tipo de necesidades puedan aparecer en las agendas. Entonces, esto es simplemente algo que hay que visualizar, porque no se trata de intereses de una sociedad doméstica específicamente, se trata de intereses y necesidades del conjunto
de sociedades del planeta, ¿no? De una u otra manera, las lógicas de producción de riqueza son lógicas que tienen que modificarse de acuerdo a las capacidades del planeta mismo y a las necesidades de la sociedad global. Entonces hay valores, y los valores se construyen culturalmente, básicamente. Estoy hablando del valor de lo que en el siglo XIX y en el XX llamábamos valor de cambio. Hay valores, este valor de cambio se construye básicamente en términos culturales. Y estos valores tienen que modificarse de acuerdo a las necesidades, que son cada vez necesidades menos vinculadas a grupos específicos de la sociedad o a individuos, y que son cada vez más articulados, ligados a necesidades de carácter global del conjunto de las poblaciones del mundo. Augusto, y nuevamente hace una reflexión, que la demanda global seguirá deprimida varios años más, lo que solo deja a los gobiernos un margen para actuar sobre su demanda interna, como dice el profesor Bonilla. Pero en cuanto al mercado internacional, el desacoplamiento Estados Unidos-China y Europa-China, la conciencia de una amenaza de crisis sanitaria prolongada o intermitente, bueno, y ahí continúa, yo no había puesto esta parte, se había pasado, aunada a los efectos del cambio climático, conducen a pensar en una nueva línea de cooperación internacional en el eje salud-medio ambiente. Sin duda, el eje salud y medio ambiente es uno de los ejes centrales, y probablemente en ese eje, que es una necesidad global, es que vamos a tener nuevas formas de representación y construcción de valor, y que no van a estar vinculadas en términos de rentabilidad a la abundancia o a la producción abundante de recursos específicamente. Entonces, ¿sí? Si tenemos sociedades que están conscientes de la naturaleza de aquello que es, del valor de lo que es biodegradable, por ponerlo de alguna manera, o de la capacidad de brindar salud que tienen los cultivos que no están regulados por químicos que pueden generar daños a las personas, pues ahí vamos a tener cadenas de valor, de agregación de valor, que nos van a permitir ir en esa dirección, y correspondería a las entidades de la sociedad y también de los gobiernos de los distintos países a estimular esa forma de economía, que es una forma de economía más sustentable, que no necesariamente está desprovista de rentabilidad, pero que es más amigable con el conjunto del planeta y, por supuesto, con sus poblaciones, con sus pueblos. Entrando propio en el mérito del trabajo, ¿cuál es el programa que bajo tu dirección tienes para llevar adelante en 2 años? ¿Cómo se lleva a cabo este trabajo? ¿Cuáles van a ser la metodología? Ya sabemos cómo es, o sea, es por esta vía por ahora. ¿Cuál es el programa, por favor? A ver, yo creo que son más en estos momentos, hay muchas actividades, pero básicamente de lo que se trata en este momento de mi gestión, que en teoría debería durar 4 años, es identificar cuáles son las necesidades estratégicas de la relación entre Europa y América Latina, porque esa es la misión de la Fundación, ¿sí? Yeah. Y ahí yo encuentro como 3 dimensiones sobre las que hay que trabajar. Una primera que tiene que ver con las transformaciones económicas que este periodo nos está ofreciendo, ¿no? Y es cómo mantener el vínculo entre las 2 regiones, visibilizar el vínculo económico entre las 2 regiones, que es muy fuerte, ¿sí? Nosotros hemos visto abundante literatura en relaciones internacionales en los últimos 20 años, pero sobre todo en los últimos 10, referidos a la presencia cada vez mayor, por ejemplo, de China en América Latina, y a una retracción así identificada por los autores
de los Estados Unidos. Bueno, el hecho cierto es que el mayor inversionista directo en América Latina y el Caribe sigue siendo Europa. Sigue siendo Europa la mayor inversionista directa en América Latina y el Caribe. Europa sigue siendo, mirada como la Unión Europea, el principal socio comercial de varias de las economías de Mercosur, por ejemplo. Europa sigue siendo Europa y largamente el mayor destino de intercambio académico entre América Latina y el Caribe en relación con otras regiones. Hay mucha gente que estudia en los Estados Unidos, pero más gente estudia en Europa. Hay muchos investigadores estadounidenses que trabajan sobre América Latina, pero hay más investigadores europeos que trabajan sobre la región o que enseñan en la región, siendo muchos los del uno y el otro polo. Muchísimos menos académicos, hay algunos y unos muy buenos académicos chinos, pero o sea, los intercambios materialmente existentes, simbólica y culturalmente existentes entre las dos regiones, Europa, América Latina y el Caribe, son muy importantes. Entonces, de lo que se trata es de visibilizar esto que ya existe, de darle vida, porque esta relación Europa y América Latina es importante no solamente por la materialidad inminente, sino porque es una relación que puede equilibrar en términos de prosperidad, de democracia y de paz al conjunto del globo. Por supuesto, los países europeos tienen preocupaciones inmediatas y tienen una preocupación muy, muy importante y muy justificada con el África, pero la relación con América Latina y el Caribe es una relación estratégica e histórica y muy profunda que hay que volver a poner en la agenda. Entonces, la primera idea es, frente a esta idea de que tenemos una Europa que se ha retraído, bueno, hay que plantear los datos, no es tan cierto, ¿sí? Los intercambios siguen siendo extremadamente intensos. Luego, creo que hay una serie de elementos que tienen que ver con la necesidad de sustentar el multilateralismo como el instrumento de las relaciones internacionales. Esta es otra de las de lo que hemos identificado estratégicamente como importante. ¿Por qué? Porque hay problemas globales, ¿sí? Como el cambio climático, hay problemas globales como esta contracción económica, hay problemas globales como la pandemia que no se pueden solucionar con relaciones bilaterales. No se pueden solucionar con relaciones bilaterales, porque el horizonte es muy pequeño y ni siquiera se pueden solucionar con relaciones subregionales, ¿sí? El multilateralismo es el instrumento que ya existe, al que por supuesto está bajo asedio, porque es el multilateralismo realmente existente ahora consta de una serie de regímenes que en realidad fueron inaugurados luego de la Segunda Guerra Mundial y el mundo ha cambiado, pero es el que existe, no hay otro instrumento que no sea el multilateralismo. La autarquía no soluciona ni para las sociedades en donde ella existe, ni para el resto del mundo problemas que son globales. Entonces, la segunda idea es preservar el multilateralismo, ¿no? Y la tercera idea es, bueno, si de lo que se trata es de sustentar mejor la visibilidad de la relación birregional, de mantener o de tratar de preservar, conservar, fortalecer los mecanismos multilaterales, la tercera idea es ya el instrumento mecánico, por llamarlo de alguna manera práctico, propiamente dicho, cómo funciona, ¿sí?, la política internacional y la economía internacional en tiempos de COVID, en donde el relacionamiento físico es muy difícil, cómo aprobamos tratados, cómo aprobamos acuerdos, cómo construimos consensos en las distintas plataformas y con los viajes muy limitados, porque claro, es un nuevo mundo y es un nuevo mundo el que estamos viviendo en la vida cotidiana, porque todos hemos transformado nuestras vidas. Es un nuevo mundo que va a ser relativamente estable. Pero, por ejemplo, cuando entró Borrell,
el año pasado con la nueva equipo, el equipo de von der Leyen, el primer país que visitó fue Asia. O sea, la política hasta el momento se ha desplegado con Asia. Asia, no solo China, Asia, todo el ASEAN. En cambio, hacia acá nadie se vio. Por otro lado, es un problema porque sin duda hay inversiones, pero tenemos una región convulsionada en este momento y con disposiciones parlamentarias donde sancionas nominalmente a las personas y donde existe un dictador que intercambia favores, intercambia recursos del país para poderse continuar a mantener en el tema, sin duda es algo que nos atañe a todos porque tenemos una migración en toda América Latina de la población venezolana que a su vez, sin duda, altera también la economía más aún en esta situación de pandemia. O sea que nosotros en este momento somos una región que tenemos los aeropuertos cerrados, estamos siendo los más contagiosos y contagiados, con problemas de migración fuerte, o sea que realmente estamos adoleciendo de algo que no va a acabar mañana, va a acabar de aquí a unos meses, y lo veo yo cuando he llamado por teléfono a la compañía de aviación para que me diga cuándo voy a regresar a Milán y me han dicho que los vuelos se van a reabrir el próximo cuadrimestre del 2021. O sea, esa es la realidad. O sea, yo lo veo complicado, además, porque por otro lado, las cumbres han desaparecido. ¿Tú cómo piensas que podemos, porque a este punto las instituciones necesitan de una voz también de la sociedad civil que ayude, que contribuya? No hay voluntad política para una cumbre futura, ni siquiera post-pandemia, pre-pandemia, ni nada, o sea, no lo veo. ¿Cómo podemos hablar de una relación birregional? O sea, quiero decir, en otras palabras, ¿cómo podemos los latinoamericanos también asumirnos ese tema? Porque estamos en este momento un poco, no digo a la deriva, pero estamos solos. Bueno, esa era la idea con la tercera dimensión de la que estaba hablando, estaba de los instrumentos, ¿no es cierto? Porque no es que solamente las cumbres latinoamericanas y europeas han desaparecido, el grupo de los 7, el G7, no se ha podido reunir y no va a poder reunirse en el resto del año, y la reunión del G20, en fin, o sea, en realidad estamos en las mismas circunstancias todos, y los BRICS tampoco, en fin, así está la situación global, mientras no tengamos una salida. Y entonces de lo que se trata es de encontrar en la tecnología los instrumentos necesarios para sostener las relaciones. América Latina, sí, cierto es una región que tiene todas las dimensiones que tú has mencionado, pero hay otras que no existen en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Es una región en donde no hay conflicto interestatal, ¿sí? Hay conflicto interestatal en los bordes mismos de Europa. Existen en estos momentos, y en la década pasada, y en la anterior, y hace 30 años había un conflicto entre países europeos, una guerra, ¿sí? En los Balcanes. Esto no pasa en América Latina. Es una región, claro, donde hay grandes niveles de violencia, pero tampoco hay una región en donde haya una preocupación, por ejemplo, por armas de destrucción masiva. No hay armas de destrucción masiva, ni intenciones de ninguno de los gobiernos de América Latina y el Caribe de embarcarse en una aventura de esa naturaleza. En todas las demás regiones del mundo, sí. Entonces hay una serie de ventajas también en términos estratégicos que esta región ofrece, ¿no? Que es muy distinta a las de otras partes. Preocupaciones esas que son centrales para la sobrevivencia misma de las personas no existen en América Latina y el Caribe, siendo como es una región en donde la ausencia de conflicto interestatal no significa la inexistencia de violencia. Hay otro tipo de problemas, pero siempre los ha habido, y no hay sociedad del mundo ni región del mundo que no sea conflictiva. Contando con eso, es que es necesario, precisamente para preservar a las personas, el tener políticas de asociación como
la que se ha tenido, la que se espera que se tenga en mayor intensidad entre América Latina y el Caribe y Europa. Con relación a la Fundación EULAC, la Fundación EULAC es una personalidad jurídica internacional que precisamente la necesidad de que tuviera su personalidad jurídica internacional era para que le permitiera recibir los donativos, las contribuciones de todos los países y no tuviera que estar tasada por el sistema alemán. ¿Cuál es la participación latinoamericana en el sustentamiento de la Fundación EULAC? Que como en el resto de organismos internacionales, sí, las contribuciones de los países miembros, desde el sistema de Naciones Unidas hasta la Fundación EULAC, está pasando por un momento en el que se requiere lógicas alternativas para poder sustentar las actividades mejor. La Fundación está sustentada en este momento, pero claro, hay que pensar en el futuro y el futuro es en el caso de la Fundación particularmente, pensar en la posibilidad de construir sistemas de provisión de servicios necesarios para gobiernos y para sociedades. A mí me gusta mucho el modelo de CEPAL, en donde buena parte de los ingresos de CEPAL no provienen necesariamente de la cuota que les da Naciones Unidas, porque son parte del sistema de Naciones Unidas, sino de la capacidad de producir servicios que tienen. Entonces, respetando, por supuesto, los ámbitos y las distancias, esta forma de sustentación hay que buscar para que pues la organización, que es una necesidad de las dos regiones, pueda subsistir. Claro, porque había una idea, ¿no?, de que tal vez la Fundación EULAC podría ayudar en la formación de los jóvenes diplomáticos que se encontraban particularmente en Alemania. O sea, de poderles incorporar en un cierto modo al trabajo que ustedes realizaban en un part-time, a fin de que ellos pudieran familiarizarse con las problemáticas latinoamericanas o euro-latinoamericanas. Sí, hay varias posibilidades. En estos momentos estamos conversando con 2 o 3 países latinoamericanos en esa misma lógica, por ejemplo, y son contribuciones que tienen que ver no necesariamente con recursos monetarios, pero sí con trabajo especializado de diplomáticos. O sea, todas esas posibilidades están abiertas y todas ellas hay que buscarlas. Y creo que la búsqueda que estamos haciendo nosotros es una búsqueda que están haciendo todos los organismos internacionales. Te hago la última pregunta. Como tú sabes, un gran trabajo que ha sido realizado por las mujeres ha sido la creación del capítulo de género y que precisamente inició en el Parlamento Europeo. Inició en la Asamblea Parlamentaria Eurolat. Nosotros estamos muy contentas de que un trabajo de ese tipo ahora se mantenga dentro de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, ya llevadas exclusivamente por la política, que es el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer. Pero precisamente hay más trabajo que hacer en las sociedades para este Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, que no es latinoamericano, es europeo y latinoamericano, porque en ambos lugares nos necesitamos las mujeres. Y necesitamos precisamente en este momento de pandemia, es fantástico porque tenemos la posibilidad de actuar en una cierta nivelación de cosas donde, digamos, los sistemas anteriores un poco se están entrando en desuso. ¿Qué programa, qué idea tienes con relación a este estímulo de dar visibilidad a lo que viene a ser una red euro-latinoamericana de mujeres? Bueno, todo lo que podamos hacer al respecto, en términos de género particularmente, estamos mirando qué es lo que se puede hacer en el año 2021, ¿sí? Y uno de los elementos centrales en los cuales la Fundación cree que podría trabajar, por ejemplo, es en algo muy concreto que es economía del cuidado, ¿no? Y la pandemia nos ha demostrado eso. ¿Sí? Si no fuese en muchas sociedades, ¿sí? Si estamos mirando la relación entre América Latina y Europa, pero si no fuese por el esfuerzo de miles de personas cuidando ancianos, cuidando niños, sosteniendo las labores domésticas,
en hogares asolados por la pandemia o no, probablemente las posibilidades de salir de ella más rápida no habrían sido iguales, ¿no? La economía del cuidado es muy importante y está absolutamente cruzada por lógicas de género, porque en el caso de las personas que han emigrado de América Latina hacia Europa, por ejemplo, quienes hacen economía del cuidado, no siendo exclusivamente ellas, son en su mayoría mujeres y son en su mayoría emigrantes, ¿sí? Y en su mayoría son emigrantes legales. Entonces, es uno de los elementos de vínculo, pero también hemos estado trabajando y vamos a continuar trabajando temas que tienen que ver con servicio doméstico en América Latina y con este tipo de expresiones de las lógicas de género, sobre todo en el mercado laboral. Me está llegando una pregunta fuera de programa, no aparece acá. Si es que ustedes prevén financiamiento para jóvenes. La idea que tendríamos nosotros que decir, o sea, nosotros no somos una organización financiera, ¿sí? No somos una fundación que financia proyectos. Al contrario, somos una fundación que requiere financiamiento para poder ejecutar los nuestros propios, ¿no? Pero sí hay una línea de trabajo con jóvenes que implementaremos en el año 2021, que tiene que ver básicamente con la construcción de una red de investigadores, de científicos y científicas jóvenes euro-latinoamericanas. Eran las personas a las que me refería hace un instante, ¿no? Personas terminando sus doctorados, personas que acaban de concluir sus doctorados, que tienen lo más alto de la ciencia, no solamente en términos de humanidades y ciencias sociales, de todas las ciencias, inmediatamente a su disposición. Y entonces la idea es sostener una comunidad científica birregional a partir de la construcción de estas redes que van desde la etapa más temprana de la profesión. Director Adrián Bonilla, te agradezco muchísimo tu participación. Hemos superado 1 hora. He puesto a prueba tu optimismo y eres optimista y es lo que se necesita en esta época y sobre todo para llevar adelante esta institución tan importante por la cual tanto se luchó, incluso desde la Asamblea Parlamentaria. Doy testimonio, hubo un gran trabajo en apoyo a la creación de la Fundación EULAC y de la cual yo estoy muy feliz. Sin duda lo que se requiere es hacer que todos tomamos conciencia de que tenemos una estructura que puede ser una gran portavoz de todo lo que es la sociedad y la sociedad yo creo que debe trabajar también junto con ustedes. A ti las últimas palabras. No, a ti, Isabel, muchísimas gracias por haber podido conversar contigo, con los amigos y las amigas que nos están escuchando y llamarte a ti y a las amigas y amigos a que colaboren con nosotros y que todas las iniciativas, todas las ideas, todas las posibilidades de postulación de cosas nuevas están abiertas. Por favor, interactuemos con la Fundación, que esta es un organismo que pertenece sobre todo a las sociedades y a las personas. Aquí vas a encontrar siempre un portón, no una puerta ni una ventana, un portón abierto que va a acoger todas las iniciativas que hayan y trataremos de difundirla porque definitivamente esta relación birregional es determinante y la necesitamos. En ambos lados, en ambos lados. Así es, así es. Bueno, Isabel, muchas gracias.